Hello everyone, how are you? Are you fine? I hope so. Okay, let's start with our lesson. We have to check the homework. ¿Se acuerdan que les di un texto? ¿Sí? Y algunas actividades para resolver y algunas preguntitas para hacer. Yo les di las respuestas y ustedes tenían que formular las preguntas. Estuve viendo los trabajitos que me mandaron y hay bastantes errores en la formulación de preguntas, que sé que es difícil y que es lo que más les cuesta generalmente. Por eso quiero que presten mucha atención y que hagan las correcciones necesarias eh, mientras vayamos viendo cómo formular cada una de las preguntas que tenían que formular. Ustedes tenían que guiarse con la guía de preguntas que yo les había mandado y con la formulita que yo les había enseñado de palabra interrogativa, auxiliar, persona y verbo. ¿Ok? Tengan en cuenta eso porque la mayoría se suele olvidar del auxiliar. ¿Ok? Y en ese caso no estoy formulando una pregunta. Necesito siempre el auxiliar, a no ser que el verbo sea el verbo to be, que entonces en ese caso el auxiliar lo puedo sacar y reemplazar por el verbo to be. ¿Sí? Pero si no, con cualquier otro verbo, de los que estuvimos viendo, porque hay otras excepciones, con cualquiera de los otros verbos, necesito de un auxiliar, ¿ok? Que en el presente simple, que es el tiempo que nosotros estamos viendo y trabajando, es el do o el does, ¿ok? Bueno, vamos a empezar a corregir. Okay, let's start checking the first exercise. Okay, it was a kind of revision. Era un estilo de revisión de lo que habíamos visto en el libro, en el student book. Okay, porque eran las mismas palabritas de vocabulario que habían aparecido en el texto de los chicos que tenían que ir a la escuela de algunas maneras distintas a lo normal o a lo que nosotros conocemos, ¿sí? Bueno, let's check the first one. Okay, and then we are going to check the others and see the questions. Let's see. Well, the first one, it is a small boat, of course, okay? Small, que era pequeño, okay? Que todos lo saben, okay? Small boat, and the opposite is a large boat, okay? Remember that large, okay, is a synonym of big. Es un sinónimo de big y no es, okay, largo, okay? Acuérdense que largo es long, okay? Then number 3, it is a wide path. Remember that path es un sendero, un camino, okay? Wide es amplio, okay? And the opposite is narrow, okay? Que es angosto. Wide and narrow, okay? Bien, I'm going to clear this so I can continue with the others. 5, 6, 7, 8, okay? Number 5, let me see. It is a wet rope, if you can see the picture, es una soga que está mojada. It is a wet rope, y ahí vemos el agua que cae. Y lo opuesto is a dry rope. Remember that rope es soga, ¿ok? También aparecía todas estas palabras en el texto que habíamos leído, ¿sí? En este caso, it is a dangerous bridge. Do you remember the meaning of bridge? Bridge era el puente, okay? In this case, it is dangerous because it is broken or it is really old, okay? And the opposite is a safe bridge, okay? Peligroso y seguro, okay? That was the first exercise, okay? Then in exercise 2, we have a question. It says, read the text opposite and what is unusual about the schools. ¿Qué era lo que es inusual de estas escuelas que nombraba el texto? Okay? What is unusual is that, por lo menos para nosotros, es totalmente inusual, porque no es lo que estamos acostumbrados para nada en nuestra escuela, ¿sí? But what is unusual is that they don't have, okay, they don't have many students, okay, no tenían muchos alumnos, y de hecho hay en algún caso que no había ningún alumno, ¿ok? Y si tenían, eran muy poquitos, ¿ok? Eso es lo que era inusual de estas escuelas, a diferencia de las que ya habíamos leído en el student book, que en realidad lo que era inusual era la manera de llegar a la escuela y lo difícil que era para esos chicos llegar a través de caminos bastante peligrosos o a través de una soga, cruzando un río y demás, ¿ok? Bien, en este caso, lo inusual era
la cantidad o el número de alumnos, ¿ok? That is what is unusual. Vamos al siguiente ejercicio, que era el número 3, donde teníamos que unir cada una de estas preguntas con uno de los párrafos. Cada párrafo trataba sobre escuelas distintas, ¿ok? Lo que teníamos que hacer era unir con 1, 2 or 3, que eran los 3 párrafos del texto. Which text, ¿cuál de estos textos, que eran esos 3 párrafos, ¿ok? Talks about, ¿cuál habla de? Two different schools. Hay uno de estos párrafos que habla de 2 escuelas, ¿ok? ¿Cuál era el que hablaba de 2 escuelas? El párrafo number 2, ¿ok? Paragraph number 2. If you want, a ver, let me see. Vamos a verlas acá en el texto. Fíjense que decía, Ram and Canna are 2 very small islands near the west coast of Scotland. Ram has got about 14 inhabitants and Canna only has 12. Each island has a small primary school. O sea, cada una de estas 2 islas tiene una escuela primaria, ¿ok? Son 2 escuelas. Ahí estaba la información. So, letter A, la respuesta correcta era number 2. ¿Ok? Then, which text talk about a school without a teacher? ¿Ok? La escuela que no tenía teacher era la número 1. ¿Ok? Number 1. Acá decía que estaban buscando, ¿se acuerdan? Why can't they find a teacher? ¿Ok? ¿Por qué no podían encontrar una teacher? ¿Ok? Because of the isolated location of the school. ¿Ok? Then, which text talks about a school not in Scotland, que no está en Escocia? Okay, that was number 3. Okay, where is number 3? Let me see. Look at this. Burex Primary School is an isolated region of central China. Okay, esa escuela estaba en la parte central de China. Okay. Then, which text talk about a school with more than 1 student? ¿Qué escuela tenía más de un alumno? ¿Cuál era el texto en realidad? El 1, 2, 3 que nombraba eso. ¿Ok? Era la 1, number 1. Vamos a verlo en el texto. Let's see. It says, the school itself is small, very small. In fact, only 5 children go there. ¿Ok? 5 alumnos. Very good. Then letter E, okay? It says, which text talk about a head teacher? Head teacher, acuérdense que es la directora, with an easy job. Una directora que tiene un trabajo súper fácil. ¿Por qué era fácil? Porque no había ningún estudiante, o sea, la escuela no estaba en funcionamiento, ¿ok? That is number 2. Text number 2. Then, which text talk about a teacher who plays games at lunchtime? ¿Quién era que jugaba con los alumnos, okay, con los chicos de la escuela en el horario del almuerzo? ¿En qué texto hablaba de eso? En el último, number 3. ¿Ok? Y el último, which text talk about a region, okay, without a shop, okay, que no tiene negocios, okay? That is number 1. Una región que no tiene ningún negocio, no tiene nada. Por eso es lo que está tan aislada, el hecho de que ninguna teacher, o que no consigan teacher para ir a trabajar. Lo decía por acá. The region does not have a shop or a post office. No tiene ningún negocio, ni siquiera un correo. Okay? So, check the answers. It is 2, 1, 3, 1, 2, 3, and 1. ¿Ok? Bien, ahora sí nos vamos al ejercicio donde teníamos que armar las preguntas, formular preguntas sobre este texto. Y acá donde quiero que presten más atención que nunca. ¿Por qué? Porque acá están los mayores errores que cometieron la gran mayoría. ¿Ok? Primero voy a anotar la fórmula, ¿ok? Que habíamos visto nosotros para formular preguntas. ¿Ok? ¿Para qué? Para que nos vayamos guiando con esa formulita, ¿ok? A medida que vayamos analizando cada pregunta. Ok, let's see.
Yo acá les acabo de escribir el acronym que habíamos aprendido, que tenemos que tratar de memorizarlo, para ver cómo formulo una pregunta, ¿sí? Vamos a repasarlo. Esta fórmula es la que yo uso con cualquier verbo que no sea el verbo to be, ¿ok? Que no sea el verbo to be, porque habíamos visto que con el verbo to be lo dejamos para, ¿ok? Para el final de la explicación, porque era un caso especial, ¿ok? El resto de las preguntas, ¿sí? Las formulo siempre de la misma manera. ¿Qué es lo que tengo dentro de este acronym? Question word, que es la palabra interrogativa. Then we have the auxiliary, que dijimos que en presente simple, el auxiliar era siempre do or does, ¿ok? The subject, el sujeto, y el verbo, the main verb. Por eso la M, the main verb, que es el verbo principal. The main verb or the verb, ¿ok? Esto siempre y cuando la pregunta sea una pregunta donde la respuesta va a ser información. ¿Ok? Una oración con información, ¿ok? Siempre y cuando la pregunta tenga palabra interrogativa. ¿Qué pasa cuando yo lo que quiero preguntar es algo cuya respuesta vaya a ser sí o no? Lo único que cambia, ¿ok? Es que lo único que tengo que sacar es la palabra interrogativa. Es decir, que saco la QW, ¿ok? De question word, pero el resto sigue exactamente igual. Necesito el auxiliar, el sujeto, ¿ok? And the main verb, ¿ok? Ese es el orden de cualquier pregunta. ¿Qué pasaba, pero, ¿ok? Vamos a cambiar de color, cuando el verbo era el verbo to be, ¿ok? En este caso era distinto. ¿Por qué? Porque en realidad con el verbo to be no necesito auxiliar. Entonces, en lugar del auxiliar, que lo saco, ¿ok? Saco el auxiliar, ¿ok? No lo necesito. Y lo único que tengo que hacer es invertir el orden del verbo y del sujeto. Si en una oración yo digo, I am happy, tengo primero el sujeto y después el verbo to be, en la pregunta lo único que hago es invertirlo. Y ya formulé la pregunta, ¿ok? Primero tengo el verbo y después el sujeto. Am I happy? ¿Ok? Entonces, tengo palabra interrogativa si necesito una palabra interrogativa. ¿Ok? Y después tengo al revés que con el resto de los verbos, primero el verbo principal y después el sujeto. Si la pregunta es una yes, no question, ¿ok? Una pregunta cuya respuesta va a ser sí o no, ¿ok? Lo único distinto es que no uso palabra interrogativa, pero sí tengo que invertir el orden del verbo, ¿ok? Del verbo que es el verbo to be y del sujeto. Entonces voy a tener primero la M, the main verb, y después la S, ¿ok? Mantengamos eso para hacer cada pregunta y vamos a ir una por una. Lo que después tengo que tener en cuenta en cada una es qué palabra interrogativa, en caso de que la necesite, tengo que usar. Ustedes tienen toda una lista de palabras interrogativas y lo vimos cuando teníamos que usar cada una de acuerdo a lo que yo quiero preguntar. ¿Ok? Vamos a la primera respuesta, que decía, is correct, is in the north of Scotland. Y yo le subrayé in the north of Scotland, en el norte de Escocia. Si la respuesta es, algo está en el norte de Escocia. Obviamente que la palabra interrogativa, ¿ok? Que yo voy a necesitar en la pregunta para que la respuesta sea un lugar, ¿cuál es? Si yo respondo con un lugar, tengo que preguntar ¿dónde? ¿Cuál es la palabra interrogativa dónde? Where, ¿ok? Primero, antes de todo esto, si la respuesta es una oración, es en forma de oración, con información, yo necesito formular una information question o una yes-no question. Eso es lo primero que yo me tengo que preguntar. Tengo que formular una information question, ¿ok? Una pregunta que me pide información, o tengo que formular una yes-no question, ¿ok? Una pregunta cuya respuesta vaya a ser sí o no. En este caso la respuesta no es sí o no, es información y es en forma de oración. Por lo tanto, lo que yo voy a necesitar es una information question, ¿ok? ¿Cómo formulo una information question? Es el primer caso. Miren, le vamos a poner número. Esta sería la 1 y esta sería la 2, ¿ok? Bueno,
sería el caso número 1, ¿ok? Esta es una pregunta, ¿ok? Con palabra interrogativa. Esta es la fórmula para hacer una information question, ¿ok? O, si el verbo es el verbo to be, es esta la fórmula, la que está acá abajo, ¿ok? Esta es la fórmula para formular una information question cuando el verbo es el verbo to be. Bien, ya sabemos que tengo que usar esta o esta. ¿Por qué? Porque la respuesta no es yes o no. Ahora, tengo que fijarme si en la respuesta el verbo es cualquier verbo o es el verbo to be. Entonces, identifiquemos, ¿ok? Identifiquemos cuál es el verbo en la respuesta. Si dice, Skye is in the north of Scotland, ¿cuál es el verbo? Es is. ¿Qué verbo es el verbo is? Es el verbo ser o estar, en este caso está, ¿ok? Que es el verbo to be. Entonces yo voy a tener que seguir qué fórmula para hacer esta pregunta. Si es una pregunta con palabra interrogativa y el verbo es el verbo to be, necesito esta, ¿ok? ¿Qué tengo que poner entonces en esta pregunta? Question word, la QW es para question word, que es la palabra interrogativa, the main verb, que es el verbo to be, y el sujeto. ¿Ok? Entonces, identifiquemos esas tres cosas y formulemos la pregunta. La palabra interrogativa no la voy a encontrar en la respuesta, pero sí voy a encontrar la información que reemplaza esa palabra interrogativa. Si la respuesta a la información es un lugar, la palabra interrogativa claramente es where. ¿Ok? ¿Qué necesito después? Ya tengo question word. Después tengo la M de main verb. ¿Cuál era el verbo? Lo busco en la respuesta. Skye is in the north of Scotland. ¿Cuál es el verbo? Is. ¿Y el sujeto? ¿Cuál es el sujeto en la respuesta? Skye is the north of Scotland. Sin duda, el sujeto lo encuentro siempre al principio de una oración. Entonces, el sujeto es Skye. Ya está. Terminé la pregunta. ¿Ok? Y identifiquemos lo que yo les dije de esta fórmula. Question word, where. Main verb, is. Subject, Skye. ¿Ok? Where is Skye? ¿Dónde está Skye? Skye is in the north of Scotland. ¿Ok? Is it clear? Vamos a la siguiente. Number 2. Yes, it is a beautiful place. Primer paso. Me pregunto yo, ¿es una information question o es una yes, no question? ¿Cómo hago para saber esto? Viendo la respuesta. Si la respuesta es yes o no, es porque lo que yo necesito formular es una yes, no question, el tipo 2, ¿ok? De lo que tengo acá arriba. Si la respuesta no es ni sí ni no, ni yes ni no, lo que yo tengo que formular es una information question. Claramente, en este caso, la respuesta es yes, por lo tanto tengo que formular una yes, no question. Perfecto. Ahora lo que nos queda hacer es identificar el verbo para ver si tengo que formular, ¿ok? O paren que acá me falta poner el 2. Cuando la pregunta sea una yes, no question, tengo estas dos fórmulas, ¿ok? Puede ser esta cuando el verbo sea cualquiera que no sea el to be, o esta cuando el verbo sea el to be, ¿ok? Bien, vamos a identificar el verbo en esta respuesta. ¿Cuál es el verbo? Si yo digo, yes, it is a beautiful place. Sin duda, otra vez tengo el verbo to be. Bien, tengo el verbo to be y necesito formular una yes, no question. ¿Qué voy a buscar? Yes, no question con el verbo to be. ¿Cuál es la fórmula? ¿Ok? Sin dudas, es esta. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué necesito para formular esta pregunta? The main verb and the subject. El verbo y el sujeto. ¿Ok? Después necesito el complemento, todo lo que sigue. ¿Ok? Pero el orden es este. Bien, ¿cuál es el verbo? El verbo to be. Lo tengo abajo marcado. Is. ¿Cuál es el sujeto ahora? Yes, it is a beautiful place. Sin dudas, el sujeto puede ser o un nombre o un pronombre. Y en este caso es el pronombre it, que está reemplazando el nombre Skye, que era lo que nosotros estábamos hablando en la pregunta anterior. ¿Ok? Pero tranquilamente puedo usar el pronombre. Is it.
¿Y ahora qué uso después de eso? Tengo el main verb, tengo el subject, ahora necesito el complemento. Es decir, lo que yo quiero preguntar, porque hasta ahí digo, ¿es ese lugar qué? Un lindo lugar. So, is it, y me voy a la respuesta y sigo con lo que tengo en la respuesta. A beautiful place. ¿Ok? Is it a beautiful place? ¿Es eso un lindo lugar? ¿Es ese lugar un lindo lugar? Is it a beautiful place? Yes, it is a beautiful place. ¿Ok? Bien, vamos a seguir con la siguiente. Bien, vamos a la tercera. Y acá aparece el otro caso especial y les explico por qué. Habíamos visto también que había un pequeño cambio cuando teníamos un modal verb, que no es un verbo, sino que es un modal verb, que habíamos visto el caso del can, que nosotros ya lo aprendimos el año pasado para indicar habilidad, ¿se acuerdan? O posibilidad, ¿ok? Y en esta respuesta nos aparece el can. ¿Qué pasa cuando tengo un modal verb? Que por ahora solamente les voy a nombrar el can, pero hay otros, ¿ok? Pero por ahora, que es el único que aprendimos, vamos a concentrarnos en el can. Automáticamente cuando yo veo el can, tengo que pensar en hacer un cambio en la pregunta. ¿Cuál va a ser ese cambio? Que esto está explicado en el video, ¿eh? Si no se acuerdan, retomen las clases anteriores y repasen, ¿ok? A veces hace falta volver a ver. Yo igual los vuelvo a explicar siempre, pero a lo mejor está más claro explicado anteriormente o con más detalle, ¿sí? Esto va a ser simple. Cuando yo tenga un modal verb, lo único que hago es reemplazar el auxiliar, lo tiro y lo reemplazo por el modal verb. Entonces, en lugar de tener question word auxiliary, saco el auxiliary, pongo el modal verb. ¿Cuál es el modal verb? En este caso, can. Y después sigue igual. Subject, main verb. ¿Ok? Esto sí, la pregunta es una pregunta con palabra interrogativa. Si es una yes, no, que es este caso, saco la question word, saco la palabra interrogativa, pero sigo teniendo el modal, vamos por acá, sigo teniendo el modal, el subject y el main verb. ¿Ok? ¿Esto cuándo pasa? Cuando tengo un modal verb, que en este caso va a ser el can por ahora, que es el único que aprendimos. Hay más, pero por ahora solamente concéntrense en esto. Entonces acá vamos a marcar con otro color. ¿Ok? Acá tenemos la guía. Cuando en lugar de tener... Uy, perdón. No se me cambió el color. Ahora sí. Cuando no tengo ningún otro verbo, no tengo el can, no tengo, perdón, el verbo to be, sino que tengo el can. ¿Qué pasa cuando tengo el can? Sigo estas fórmulas, ¿ok? ¿Qué hago? Reemplazo el auxiliar por el modal y punto, ¿ok? Este sería, acá tengo el caso 1, ¿ok? Cuando necesito una information question, y el caso 2, cuando necesito una yes, no question. Acuérdense que está acá arriba, 1 y 2, ¿sí? Bien, voy a volver al negro. Vamos a la pregunta entonces. Dice, no, you can't go there by car. Bien. Claramente lo que necesito formular es una yes, no question. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la respuesta es no. Bien. Entonces me voy a buscar el tipo 2. Cuando el tipo 2 podría ser este, esta o esta. ¿Cuál voy a elegir en este caso? La última. ¿Por qué? Porque tengo el modal verb can en la respuesta, ¿sí? Así que la que vamos a hacer hoy no, en este caso, perdón, para esta respuesta vamos a utilizar esta fórmula. ¿Qué necesito? Primero voy a poner el modal. ¿Cuál dijimos que es el modal? El can. ¿Ok? Después dice S, el subject. ¿Cuál es el subject? Ojo acá, porque en la respuesta tengo el you. Entonces, dice, no, you can't go there by car. ¿Qué es lo que le estoy preguntando yo a esa persona? Si me dice, no, no podés ir a ese lugar en auto. ¿Puedo ir yo en auto? ¿Ok? El you también lo puedo usar como un you general. Así que si pusieron you, no está mal. Y si pusieron I, tampoco está mal. ¿Ok? La diferencia sería que si pregunto, can you go by car? Can you go there by car? Es un you general, hablo de cualquier persona. Y si pregunto con el I, le estoy preguntando en particular si yo puedo ir a ese lugar en auto. Cualquiera de las dos opciones en este caso estaría bien. ¿Ok? Entonces tengo el modal, el subject, ahora necesito el main verb. ¿Cuál es el verbo, chicos, acá? Porque el can't es el modal verb.
¿Cuál es el verbo? Lo que sigue después, el go. ¿Ok? Can I o can you go? Y el resto de la oración. There, by car. Punto. Ya formulamos la pregunta. ¿Ven? Es siempre siguiendo, ¿ok? Eso, y pensando, analizando, ¿ok? Borro esta flecha y nos vamos más abajo. Voy a borrar todo esto porque ya tengo que correr el documento. Bien, nos vamos para abajo. Vamos a las siguientes preguntas. A partir de la 4. También voy a correr esto. Wait a minute. Bien, acá estamos. Entonces acuérdense, si es una information question me voy a concentrar en los 1. Si es una yes no question lo que tengo que formular, me concentro en los 2. ¿Ok? Bueno, sigamos con la pregunta 4. You can go to Sky walking or by boat. Podés ir a este lugar caminando o en barco. En bote, en realidad, ¿ok? Bien, ¿yo qué tengo acá? Primero empiezo pensando esto. Vamos al primer paso. Necesito formular una information question o una yes-no question. ¿Cómo identifico esto? ¿Tengo yes o no en la respuesta? No. Entonces, ¿qué necesito? Una information question. ¿Ok? Necesito esto. Entonces tengo que formular una pregunta de tipo 1. 1, 1, 1. ¿Ok? A ver, ¿qué tengo abajo? Tengo un verbo cualquiera. Primero piensen esto. ¿Tengo el verbo to be? No. ¿Tengo el can? Sí, tengo el can. Miren. Acá, wait a minute. Tengo el can. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que usar? Una de estas dos fórmulas. Pero yo digo que vamos a usar la 1 porque necesito una information question. ¿Ok? Entonces voy a usar esta. Palabra interrogativa, modal, que es el can, subject y main verb. ¿Ok? Bien. Bueno, si me pregunta, y yo le subrayo en la respuesta, walking or by boat, caminando o en bote, ¿qué tengo que preguntar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera puedo ir a ese lugar? ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra interrogativa que me pregunta por una manera o un modo? El how. ¿Ok? How. Entonces vamos a la fórmula. ¿Qué necesito primero? Question where. How. Listo. Genial. Ya tengo la primera palabra. ¿Qué sigue después de la question where? El modal. ¿Cuál es el modal? El can. Can. Después tengo question word, tengo el modal, el subject. ¿Cuál es el subject abajo? Lo mismo que arriba, chicos, tengo el you. Puedo usar el I o puedo usar el you. Cualquiera de los dos que hayan puesto, el you sería general y el I sería para preguntar por mí. How can you o how can I? Y ahora necesito el main verb. ¿Cuál es el verbo? Lo que sigue después del modal verb. Go. ¿Ok? Go. How can I o can you go y el resto de la información. To Scoraig. ¿Ok? Ahí pongo walking, no, porque walking or by boat es la respuesta que reemplaza la palabra interrogativa. ¿Ok? Hasta ahí llega la pregunta. ¿Cómo puedo yo o cómo podés vos, ¿ok? Ir a este lugar. Go to Scoraig, ¿ok? You can go to Scoraig walking or by boat. ¿Bien? ¿Vamos a las 5? ¿Vamos? Bien. Number 5, y vamos otra vez a empezar paso a paso. Primero, miro la respuesta. 5 children go to school in Scoraig. Bien, tengo que formular una information question o una yes-no question. ¿Cómo sé esto? ¿Tiene yes o no la respuesta? No. Entonces, ¿qué necesito formular? Una pregunta, ¿ok? Donde la respuesta es información, ¿ok? Que vendría a ser una information, wait a minute. Una information question. No voy a formular una yes-no question porque la respuesta no es ni yes ni no, sino que es información. Bien, entonces voy a necesitar usar una pregunta de tipo 1, que tengo 3. Bueno, ¿cómo voy a saber cuál de las 3 tengo que usar? Me voy a la respuesta y busco el verbo. 5 children go to school in Scoraig. ¿Cuál es el verbo? El go. Entonces, ¿es el verbo to be? No. ¿Es el can? No. Bien, entonces tengo que formular, está en rojo.
¿Qué tipo? ¿La 1 o la 2? La 1 dijimos. ¿Por qué? Porque es una information question. Genial. Entonces yo ya sé que en esta pregunta voy a tener que utilizar esta fórmula. ¿Ok? Bien, vamos a hacerla. La respuesta, y yo le subrayé, dice 5 children. Por lo tanto, el primer elemento que está en la pregunta dijimos que era the question word, la palabra interrogativa. ¿Qué palabra interrogativa voy a utilizar si en la respuesta tengo cantidad, número? Tengo que preguntar cuántos. Cuando ese número es algo contable, como son los chicos, ¿ok? Yo a los chicos los puedo contar. ¿Qué usábamos? How many. Si era algo incontable que no puedo contar, usábamos how much. Pero en este caso sí los puedo contar, así que la palabra interrogativa correcta es how many. Perfecto. ¿Qué necesito después de la question word? La A. ¿Qué era la A? Auxiliary. ¿Cuál es el auxiliar en el presente? Do o das, dijimos, ¿ok? ¿Y ahora cuál uso? ¿El do o el does? ¿De qué va a depender? Del sujeto, ¿ok? ¿Cuál es el sujeto? Chicos, en plural. Yo quiero preguntar, ¿cuántos chicos van a esta escuela? Bien, el sujeto son los chicos, en plural. Si yo tengo que reemplazar la palabra children por un sujeto, por un pronombre, tendría que usar they, porque son ellos, más de uno. No es ni he ni she, son they. Pueden ser ellos y ellas, ¿ok? Si el sujeto es they, ¿qué auxiliar necesitaríamos? Do or does? Do, ¿ok? How many? Perdón, que acá me falta el children, ¿ok? ¿Por qué? Porque el how many y el how much va seguido del sustantivo que yo quiero preguntar la cantidad. ¿Ok? ¿Cuántos chicos? En español es igual. Yo digo, ¿cuántos chicos? ¿Cuánto azúcar? ¿Cuánto tiempo? ¿Ok? Lo pego a la palabra interrogativa, eso. How many children? Y ahora sí, el auxiliar. Do. No, this is another kind of question. How many children, sorry, go to school, ¿ok? In Escoray. Y ahora les explico por qué. Esta se las hice un poco más complicada. Y les explico por qué. Cuando la respuesta está en el lugar del sujeto, ¿ok? Esto no lo vimos, lo voy a explicar ahora. Cuando la respuesta está en el lugar del sujeto, o sea, cuando la interrogación o por lo que yo estoy preguntando es el sujeto, como es en este caso, cuando yo pregunto por el sujeto, que abajo tiene que haber otro ejemplo de esto, cuando yo pregunto por el sujeto, ¿ok? De la oración o de la respuesta, como es este caso, lo único que tengo que hacer es usar palabra interrogativa y directamente el verbo, sin el auxiliar, ¿ok? Y sin bueno, con el sujeto sí, pero sin el auxiliar, ¿ok? How many children go to school in Escoral? 5 children go to school in. ¿Cuándo va a pasar esto? Solamente cuando yo lo que esté preguntando o por lo que estoy preguntando es el sujeto de esa acción, ¿ok? Como es en este caso, ¿ok? Ahora vamos a ver si aparece algún otro ejemplo. Entonces, perdón, porque en este caso no vamos a necesitar esta, ¿ok? Sino que lo que necesito es no usar auxiliar. Directamente uso el verbo, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy preguntando por el sujeto de esa oración, ¿ok? Bueno, veamos el siguiente caso, que es con el párrafo número 2. Bien, vamos acá. Miren chicos, justo acá tenemos otro ejemplo de este tipo de pregunta. Fíjense que por lo que yo estoy preguntando es por el sujeto de la oración. Es simple, acá no se la compliquen. Cuando la palabra interrogativa, ¿ok? Me pregunte por el sujeto de la oración, ¿ok? Me pregunte por quién realiza la acción, ¿ok? Es súper fácil. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es reemplazar al sujeto por la palabra interrogativa y después copio tal cual lo mismo de la respuesta. ¿Ok? Es igual, solamente que reemplazo el sujeto por la palabra interrogativa, que generalmente es who, o en este caso como son islas, en este caso yo estoy hablando de dos islas, Rum y Cana. Rum tiene más habitantes que Cana, ¿ok? Bueno, eran dos islas, ¿se acuerdan? Bueno, yo lo que quiero preguntar, ¿cuál de las dos tiene más habitantes? Inhabitants son habitantes, ¿ok?
¿Qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Ok? Piensen qué palabra interrogativa usábamos cuando las opciones de respuesta eran limitadas, una o la otra. No era el what, porque con el what las posibilidades de respuesta eran ilimitadas. Acá es o room o es cana. ¿Cuál tiene más habitantes? ¿Esta o esta? Entonces, ¿cuál era esa palabra interrogativa? Que no era el what, era el which. Which, ¿ok? ¿Cuál? En este caso eran islas, entonces, which island, y copio tal cual lo mismo que, por eso no se las expliqué este tipo de preguntas, la clase anterior, cuando expliqué todas las, porque cuando yo pregunto por la persona que realiza la acción o el verbo de la pregunta, es simplemente reemplazar el sujeto por la palabra interrogativa y después queda todo igual que en una oración. Which island has got more miren, inhabitants, ¿ok? Y ya está, ya formulé la pregunta, ¿ok? ¿Qué isla tiene más habitantes? O sea que cuando yo pregunte por el sujeto, es la pregunta más fácil, porque ahí no tengo que invertir nada, simplemente tengo que poner la palabra interrogativa que corresponda, ¿ok? Y después, como el mismo orden que pondría en una oración. Lo único que hago es reemplazar el sujeto, ¿ok? Por la palabra interrogativa, que en este caso es which island, ¿ok? Así se formulan las preguntas cuando pregunto por el sujeto de la oración, ¿ok? Por eso acá arriba en la 5 era igual. 5 children go to school in Scoray. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué poníamos? Reemplazo el 5 children por la palabra interrogativa. How many? How many children? ¿Ok? Y después queda igual. Go to school in Scoray. Como si fuese una oración. ¿Se entiende? O sea que cuando ustedes pregunten por el sujeto, ¿ok? ¿Por qué es el sujeto? Porque los children son los que realizan la acción de ir a la escuela. Acá, room es la que realiza la acción de tener más habitantes, ¿ok? Bueno, cuando ustedes pregunten por el sujeto, ¿ok? Directamente ¿qué hago? Reemplazo el sujeto por la palabra interrogativa y después formulo como si fuese una oración, ¿ok? En el lugar del sujeto que poníamos en la oración, va a ir la palabra interrogativa. Después va todo igual como en una oración. ¿Ok? ¿Está claro? Buenísimo que lo hayamos visto. Así ya también saben formular ese tipo de preguntas. ¿Ok? Vamos a la 2. Primero que teníamos que identificar si era una information question o una yes-no question. ¿Ok? Tengo como respuesta no. Por lo tanto, vamos a tener que formular una yes-no question. ¿Ok? ¿Cuál tengo que formular? Esta. Una yes-no question, es decir, una pregunta de tipo 2. Bien, 2 tengo esta y tengo esta. ¿Cuál tengo que usar? Me fijo cuál es el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta pregunta? El have. Bien, entonces no es el verbo to be, no tengo el modal verb can, así que tengo que formular esta, el tipo 2 de esta. Tengo la auxiliar, el sujeto y el verbo principal. Bien, vamos. Auxiliar, fíjense que lo tengo acá, solamente que lo tengo en negativo. Si el sujeto es they, ¿qué auxiliar necesito? El do. ¿Ok? ¿El sujeto cuál es? Lo busco en la respuesta, el they. ¿Ok? Do they. ¿Ok? Y ahora uso el verbo. ¿Cuál es el verbo? Have. Do they have? Y ahora que necesito preguntar, si tienen estudiantes. Any students? ¿Ok? Do they have any students? No, they don't have any students. ¿Ok? Bien, vamos a la 3. They need a head teacher because things can change. Acá la respuesta no es yes o no, por lo tanto que tengo que formular una information question, el tipo 1. ¿Listo? Ya sé qué tipo tengo que formular. Pero, ¿cuál uso de las 1? Me voy a ver qué verbo tengo. ¿Cuál es el verbo? Need, necesitar. ¿Ok? ¿Es el verbo to be? No. ¿Es el can? No. Listo, tengo que formular esta. ¿Ok? Bien. ¿Qué pongo primero? La palabra interrogativa. Si pregunto por la razón, fíjense que yo les subrayé, because things can change. Porque las cosas pueden cambiar. Que siempre que les dije, siempre tenga because en la respuesta, tengo why en la pregunta, o al revés. Si tengo why en la pregunta, tengo because en la respuesta. ¿Ok? So,
Why es la palabra interrogativa. Ahora necesito el auxiliar. ¿Cuál es el sujeto? They. ¿Ok? They. Fíjense en la respuesta. They need a head teacher. Ellos necesitan una directora. El sujeto es they, por lo tanto, ¿qué auxiliar uso? Do or does? Do. Why do? ¿Cuál es el sujeto? They. Y ahora busco el verbo principal, the main verb. Need. ¿Qué cosa? Porque ellos necesitan, perdón que acá me... Ellos necesitan, ¿qué? A head teacher. ¿Ok? No pongo el resto porque el resto sería la respuesta, ¿ok? Lo que reemplaza a la palabra interrogativa en la respuesta, ¿ok? El why es el because things can change en la respuesta. Why do they need a head teacher? ¿Ok? Is it clear? Vamos a la siguiente, que son las del tercer párrafo. Ok, vamos a la primera. ¿Sí? A lot of families leave the region because it's difficult to find jobs there. Otra vez tengo el because, ¿ok? Sin dudas esto no es una yes, no question lo que tengo que formular porque no tengo ni el yes ni el no. Así que formulo una information question. Vamos a identificar el verbo para ver cuál uso de todas las tipo 1. A lot of families leave, dejan la región. Este es el verbo. Siempre, chicos, el verbo lo identifico porque es lo que está después del sujeto. El sujeto es muchas familias dejan esta región. Si acá tengo el verbo live, ¿es el verbo to be? No. ¿Es el modal? No. Can? No. Listo, formulo esta. Vamos. Palabra interrogativa. ¿Qué palabra interrogativa necesito si la respuesta me da una razón? Because it's difficult to find jobs. Why? Igual que en la anterior. ¿Cuál es el? Ahora ya tengo el question word. ¿Cuál es la otra palabra? Necesito el auxiliar. Si estoy hablando de muchas familias, ese es el sujeto. Sería they. ¿Ok? ¿Qué necesito? Do or does? Do. ¿Ok? Why do? Busco el sujeto en la respuesta. A lot of families. Families. Y ahora que me falta the main verb. ¿Cuál dijimos que era el verbo? Live. ¿Qué cosa? The region. La región. ¿Por qué? ¿Ok? Muchas familias dejan la región. No uso todo esto porque todo esto sería lo que reemplaza, ¿ok? A la palabra interrogativa. Bien. Vamos a la otra, number 2. The only child at school is 6 years old. ¿Es yes o no? No, no tengo ni yes ni no, por lo tanto es una information question, ¿ok? Una tipo 1, ¿ok? Ahora, ¿cuál de las tres tipo 1 uso? Voy a identificar el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta respuesta? The only child at school is 6 years old. Es el verbo to be. Es el verbo to be. Por lo tanto, tengo que formular una tipo 1 cuando el verbo es el verbo to be. Esta sería la correcta. ¿Qué necesito entonces? Una palabra interrogativa. Cuando pregunto por edad, ¿cómo preguntaba? ¿Qué palabra interrogativa usaba cuando pregunto la edad? How old, ¿ok? Fue una de las primeras que aprendieron. How old, ¿qué tan viejo? ¿Ok? Bien, miren ahí qué necesito después de la question word, el main verb. ¿Cuál era el verbo? El is. ¿Ok? Y después el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? The only child at school. ¿Ok? Lo que está antes del verbo. The only child, o al principio de la oración. The only child at school. ¿Ok? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Qué tan viejo es? ¿Ok? El único chico de la escuela. ¿Ok? ¿Cuántos años? ¿O qué tan viejo es? ¿Ok? El único chico que está en la escuela. Bien, vamos a la 3. Claramente otra vez no tengo ni yes ni no en la respuesta. En ninguna de las que siguen tengo yes o no. Por lo tanto, todas las que nos quedan son information questions, son tipo 1. Lo único que tengo que identificar, ¿cuál de los tres tipo 1? ¿Cómo identifico eso? Viendo cuál es el verbo. Acá, ¿qué verbo tengo? Miren, her teacher is Mr. is, verbo to be. ¿Ok? They, en la 4, they play games at lunchtime. ¿Cuál es el verbo? Play. They play, otra vez, en la 5. ¿Ok? Entonces acá tengo el verbo to be, así que tengo que utilizar la tipo 1, pero cuando el verbo es el verbo to be. Esta. ¿Ok? Bueno, vamos, formulémosla. ¿Qué palabra interrogativa uso cuando estoy preguntando por alguien, por una persona? Fíjense que no está en el lugar del sujeto, ¿ok? Sino que está en el lugar del objeto directo. ¿Ok? Así que no pasa lo que pasó antes de que preguntábamos por el sujeto de la oración. ¿Ok? Así que uso la palabra interrogativa, ¿quién? Who. ¿Ok? ¿Qué necesito después? El verbo, is. Y después, ¿qué necesito? El sujeto, her teacher. Who is her teacher? Listo, terminé la pregunta.
¿sí? Acá el verbo es el play, o sea que no es ni el to be ni es el can. Entonces tengo que formular una tipo 1 de estas acá, las que están en rojo. Cuando el verbo es cualquier verbo que no sea ni el to be ni el modal verb can. ¿Ok? Bien. Vamos a esa entonces. ¿Qué necesito? Question word. Yo le subrayé at lunch time, a la hora del almuerzo. Si me responde por un tiempo, un momento, me está preguntando cuándo. ¿Cuál es la palabra interrogativa? Obviamente el when. ¿Ok? When. Ya tengo la question word. Después tengo la A. ¿De qué era la A? Auxiliary. ¿Qué auxiliar voy a usar? ¿Do o does? Si el sujeto es they. El do. ¿Ok? Después de la A sigue la S. La S era de subject, del sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Que está siempre ubicado al principio de la oración, de la respuesta. El they. When do they, when do they, when do they. Y ahora necesito la M es de main verb, el verbo. ¿Cuál marcamos como verbo? El play. Play games. When do they play games? ¿Cuándo juegan juegos? ¿Ok? Listo, ya está la pregunta. Y en la 5 otra vez tengo play, que no es ni el to be ni el modal verb can. Por lo tanto, también tengo que formular una tipo 1 de las rojas, de las que marqué acá con rojo. ¿Ok? De la que hago cuando no es ni el verbo to be ni el can. Lo primero que necesito es una question word. ¿Qué palabra interrogativa voy a usar si la respuesta dice they play table tennis and basketball? Me responde con una cosa. Yo quiero preguntar, ¿qué juegan? ¿Qué? ¿Cuál es la palabra qué? Teníamos, acuérdense, el what o el which. ¿Cuándo usábamos cada uno? El what, cuando las posibilidades de respuesta son ilimitadas. El which, cuando tengo para elegir entre dos opciones, o sea, cuando las respuestas son ilimitadas. Perdón, limitadas. ¿Ok? En este caso pueden jugar a cualquier cosa. ¿Ok? Yo no estoy dando opciones, no es que tengo solamente dos posibilidades. Por lo tanto, la palabra interrogativa correcta va a ser el what. ¿Ok? What. Bien, después dijimos que después de la question word, fíjense en la formulita 1 de la roja, eso, después de la question word, el auxiliary, auxiliar. Me fijo cuál es el sujeto para ver si uso do o does. El sujeto es el mismo que antes, el they. Por lo tanto, el auxiliar correcto es el do. Después que sigue de la A, que es auxiliar, la S. Subject, ¿cuál es el sujeto? Lo que tengo al principio de la oración, el they. Los que realizan la acción. What do they? Y por último tengo la M de main verb, de verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Lo marcamos ahí en la respuesta, el play. What do they play? Listo. ¿Qué juegan ellos? Ellos juegan ping-pong y básquetbol. Obviamente que esto no lo uso en la respuesta, ¿ok? En la pregunta, perdón, el table tennis and basketball. ¿Por qué? Porque esto es lo que me está preguntando justamente la pregunta, que es lo que está dentro del what, ¿ok? Bien. What do they play? Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Hoy no voy a explicar un tema nuevo. Primero porque ya esto se nos hizo medio largo y no voy a hacer tiempo. Y segundo porque ya es too much information. Miren el video las veces que haga falta y si tienen dudas o consultas me las envían para que yo vuelva a explicar los temas que tienen dudas. Espero que más o menos haya estado claro esto. Lo único nuevo, distinto a lo que yo ya había explicado, es el hecho que, lo retomo enseguidita, les comparto la pizarra. ¿Qué pasa cuando yo tengo que preguntar por el sujeto? Yo estoy preguntando por la persona o la cosa que hace la acción. Por ejemplo, my mom cooks at home. Mi mamá cocina en casa. ¿Ok? Si yo quiero preguntarle a alguien, ¿quién cocina en tu casa? ¿Quién cocina? El verbo es el cocinar. ¿Ok? Yo lo que quiero preguntar es quién realiza esa acción. Por lo tanto, es el sujeto, ¿ok? Por lo que yo estoy preguntando. Fíjense que lo tengo ubicado donde, al principio de la oración. Eso significa que es el sujeto. En ese caso, lo único que tengo que hacer, la fórmula, es simplemente reemplazar al sujeto por la palabra interrogativa, que en este caso va a ser quién, porque estoy hablando de una persona. Y después formulo como si fuese una oración. ¿Ok? Directamente, ¿ok? Pongo el verbo conjugado, ¿ok? Como lo haría en una respuesta, en una oración. Who cooks at home? Y listo, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo con una cosa.
qué sé yo. Elephants live in the jungle. ¿Ok? Vamos a poner que yo quiero preguntar, ¿quién vive? ¿Qué animal vive? ¿Ok? En la selva. Elefantes. ¿Ok? Por lo tanto, yo estoy preguntando por la cosa que realiza esa acción de vivir. Entonces, simplemente uso en lugar de who, acá es which, porque estoy hablando de animales. ¿Ok? Which animal. ¿Qué animales? ¿Ok? Viven directamente ahí, solamente reemplazo el sujeto por la palabra interrogativa, which animal, ¿ok? Y después, como si fuese una oración, live in the jungle. Esto cuando ocurre esto solamente ocurre cuando pregunto por el sujeto, ¿ok? Si no, tengo que seguir las fórmulas que yo les di, que las tienen que empezar a recordar, ¿ok? Anótensela todo eso que yo les escribí ahí al costadito. ¿Ok? Anótenlas, tengan siempre a mano esa guía, ¿ok? Si es una information question o una yes no question, y si es cualquier verbo, es así la fórmula. Si es pónganla en español si quieren la fórmula, como ustedes quieran, lo que resulte es fácil, pero ténganla siempre a mano la fórmula. Anótenla en la carpeta, la pegan atrás de la carpeta y la dejan ahí para siempre. ¿Ok? La semana que viene vamos a empezar con un tema nuevo, pero igualmente vamos a seguir practicando esto de preguntas y respuestas todo el año. ¿Ok? Cada vez que tengamos un texto, vamos a hacer este ejercicio de formular preguntas y responderlas. ¿Ok? Bueno, kids, esto es todo por hoy. ¿Ok? Nos vemos la semana que viene. Have a nice weekend. ¿Ok? See you. Bye bye.